Eh, Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta cuarta sesión del seminario audio e imagen. No me acuerdo de la otra parte del título, pero bueno. Les presentamos en esta ocasión a Roberto Rodolfo Olivares Ruiz. Él les voy a dar como una breve reseña de su currículum. Él estudió la licenciatura en comunicación social en la especialización de producción cinematográfica en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México en 1985 a 1989 y tiene una experiencia laboral, profesional muy interesante. Ha sido productor de la barra de análisis y opinión del Instituto Oaxaqueño de Radio y Televisión, director de proyectos María Negra Producción, Casa Productora. Ha sido profesor de taller de televisión en la Universidad Latinoamericana, este, y actualmente es socio fundador de Ojo de Agua Comunicación, que es una sociedad civil en Oaxaca, y es socio fundador también de Mal de Ojo TV, que es un colectivo de realizadores independientes. Y bueno, tiene varias producciones cinematográficas o documentales, que uno se titula Plegaria, que recibió el premio, una mención honorífica en el premio José Rovirosa en 2022 y fue seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara del mismo año, también en el Festival de la presencia autóctona de Montreal en Canadá en 2022. También es director y guionista, fotógrafo y editor de del documental Dios nunca muere, que también fue seleccionado en en el Festival de Cine en Zanate, en Colombia, en 2016, y tuvo una presentación especial en la Cineteca Nacional de México. También es director, guionista, fotógrafo y editor del Señor de las Tres Caídas, que fue seleccionado en el Festival Internacional de Cine de la Ribera Maya en Playa del Carmen en 2014, y seleccionado en el Festival de la Memoria en Cuernavaca también en el mismo año. En otra producción que se llama Manos Grandes, en donde también es director, guionista, fotógrafo y editor, que fue seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2013 y en el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México en ese mismo año. Y bueno, tiene otras producciones cinematográficas. Si gustan conocerlas, pueden escribirnos al correo y les mandamos la ficha curricular de Roberto para que busquen su material. Y también sería interesante ver en algún otro momento, como parte de este seminario, tratar pues, de socializar esos materiales, ya sea en la Ciudad de México o poder gestionar alguna otra vía, de estas cuestiones como tecnológicas, virtuales, hacer una presentación y a lo mejor una pequeña discusión después de la presentación. Eso podríamos irlo viendo en los próximos meses junto con Manuel y con Jorge. Y bueno, esa es la presentación de Roberto. Roberto, bienvenido, te doy la palabra para que hagas Gracias. tu presentación. Este, Creo que es importante decir, se te olvidó mi documental más famoso, que es un documental que se llama Silvestre Pantaleón, con el que ganamos el Festival de Morelia, ganamos el de Docs MX, que en ese entonces se llamaba Docs DF, y bueno, un montón de premios. Y fue con el que gané en Montreal este festival que mencionaste, que también es un festival muy importante de cine documental. Bueno, no es solo documental, pero es de los pueblos originarios, pero digamos que es canadiense y creo que fue el primer festival en el mundo que era un festival
de películas de pueblos originarios. Entonces, ese es importante porque pues, es el que más ha tenido, a mí me ha llevado a viajar a muchos lugares. Que esa es una de las cosas interesantes, ¿no? Para los chavos que me están oyendo, es que hacer cine documental tiene dos cosas interesantes. Bueno, una es que tienes que viajar para hacer tu película, casi siempre, o sea, es muy raro que hagas tu película sobre tu colonia o sobre lo que está cerquita de ti. Entonces, esa es una cosa muy, pues que aprendes mucho. Y la segunda parte es, si te queda bien tu película, pues es posible que viajes mucho por todo, por el mundo, digamos. Te invitan a festivales en todo el mundo y puede llegar muy lejos, o sea, y eso, la verdad es que más que, digamos, no lo veo desde el punto de vista de que viajé a tal país o conozco tal o no, sino que es muy bonito que te inviten por un trabajo que hiciste a lugares tan lejanos y tan raros que nunca te hubieras imaginado que ibas a conocer, como Nueva Zelanda o China. Entonces, hoy en día China ya está de moda, pero pues es muy impresionante que les guste tu trabajo, que además eso fue muy interesante, que lo tengan que poner subtítulos en chino para que la gente lo entienda. Claro que yo no entendía nada, pero fue muy interesante. Entonces, creo que es parte importante de este trabajo de hacer cine documental, que te permite aprender todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, es una manera de aprender muy divertida, es una manera de aprender por gusto, o sea, no es como que tienes que ir a la escuela a tal hora y con tal maestro, no. Y eso es muy bueno, o sea, yo pienso que es muy bueno. Bueno, para mí fue muy bueno y es muy bueno. No sé si le sigo o quieren preguntar algo. No, sigue con tu presentación y si quieres, en unos más o menos 40 minutos aproximadamente, hacemos unos comentarios, preguntas, entramos a la discusión, vemos si por redes hay alguna pregunta. Ok, Entonces, pues mientras, comienza con los... bueno, pues la primera cosa que yo diría es que el cine documental, yo lo digo, o sea, lo que les voy a decir es mi punto de vista, ¿eh? No estoy basándome en ningún libro, no, no. Es, Tal vez coincido a veces con algunos cineastas que dicen cosas parecidas, pero por ejemplo, para mí la diferencia más grande entre hacer cine documental y cine de ficción, cuando es bueno, me refiero a un cine de ficción que sea bueno, o sea, que ves la película y pues, te sorprende de lo buena que es. Y la diferencia es que yo siento que para hacer una buena película de ficción, el director tiene respuestas y utiliza la película para responder cosas. Y en cambio el documentalista lo que tiene son preguntas. Y una película de cine documental es un planteamiento de preguntas, que no quiere decir que suenen las preguntas o se escuchen, pero son preguntas que el director se hace y que trata de responder a través de ese documental. Entonces creo que eso es algo importante, porque muchos no distinguen mucho el tema de cine de ficción y documental, y sí hay una diferencia muy grande. La otra cosa es que en el cine documental no tienes que, digamos que, prender la cámara y pues grabar lo que encuentras, lo que vas encontrando. No sabes lo que vas a grabar. Y en cambio en el cine de ficción
no hay absolutamente nada que aparezca en el cuadro que no haya sido una decisión del director. Nada, o sea, ni lo que está en la escenografía, ni las personas que están pasando, nada, nada, todo está pensado. Entonces, es como un director de ficción, es como Dios, porque crea un mundo. En cambio, un director de cine documental es simplemente pues suena feo decirlo, pero es un chismoso que quiere enterarse de la vida de otros. Y a veces hay que hacer eso con mucho cuidado, porque eso sí hay que tenerlo en cuenta. Que uno no puede andarse metiendo en la vida de los demás nada más porque sí. Tienes que tener una razón suficientemente importante para hacer eso y ser respetuoso con la gente con la que estás grabando. Eso es muy importante. Pero sí es distinto que la ficción, ¿no? Porque ahí todos cobran, todos, digamos, si no son actores, son extras, o son técnicos, o son escenógrafos, o lo que sea. O sea, es mucha gente, pero todo el mundo cobra un dinero por hacer la película. Por eso cuestan mucho dinero. Y en cambio en el documental, tú puedes hacer el documental prácticamente con tu teléfono. Hay muchos, es más, hoy en día creo que hay festivales de cine que nada más aceptan películas hechas con teléfonos celulares. Hay unas más específicas, ¿no? Que solo puedes hacer la película con un iPhone. Y de eso se trata. Y puede quedar muy bien, ¿eh? O sea, digamos que una cosa que se aprende con el tiempo, porque al principio uno se vuelve loco. Quieres tener la mejor cámara, o sea, todo lo que tiene que ver con la tecnología que está involucrada en la película, quieres tener lo mejor, ¿no? Y claro, o sea, si tienes la suerte de conseguir lo mejor, pues qué bueno. Pero luego te das cuenta que eso no importa. Lo que importa es la historia que quieras contar y que la cuentes bien, con lo que tengas, o sea, con tu teléfono, con una camarita pequeña, con lo que sea. Hay unas películas buenísimas. Hay una que recuerdo mucho que se llama Tarnation, que utiliza, sí, o sea, está grabado al personaje ya mayor con una cámara normal, o sea, pero la mitad de la película es material grabado con una cámara infantil que él tenía y que grabó cosas y que luego usó en la película. Yo ni sabía, que existían unas cámaras Lili Ledy que grababan en cassettes de audio, o sea, de estos cassettes de audio que ya hoy ya no, tampoco los jóvenes los conocen. Ahí metían el cassette de audio y grababa, o sea, grababa imagen. Y con ese material, más lo que él grabó ya más, digamos, en el mundo más contemporáneo, hizo una película buenísima. Es una película muy buena, muy fuerte, pero es buena. Y pues, eso te dice que no importa qué cámara tengas, no importa el equipo que tengas. O sea, hay gente que se detiene y no hace su película porque no tiene la mejor cámara. Y lo que no piensa es que lo importante es tener una historia que quieras contar, no tanto la cámara. Y la cámara es lo de menos, o sea, se pueden hacer cosas con cámaras muy sencillas, con tu teléfono celular, con lo que tengas. Y si está bien desarrollada la película, pues va a ser buena. No tiene que ser una película hecha con la mejor cámara que hay ahorita. Y se los digo porque pues muchas de mis películas han sido seleccionadas y han ganado festivales y han sido grabadas pues, con un equipo no tan sencillo como un teléfono celular, pero o sea, cámaras muy sencillas.
no eran el gran equipo. Entonces, eso yo se los recomiendo, que olvídense del equipo, no es tan importante, concéntrense en la historia que quieren contar. Eso es muy importante. Ahora, para hacer un documental, sí tenemos que pensar en una historia. Porque es una película. O sea, un documental es una película. ¿Cuál es la diferencia con la ficción? Bueno, porque hay festivales que solo son de cine documental. Muchos le llaman no ficción. Ni siquiera le llaman documental, sino no ficción. Y eso quiere decir que lo que ponderan es que o sea, el 90% o un porcentaje muy alto de la película que tú presentas eh, está mostrando la realidad. O sea, que no son actores, no es gente que se puso a hacer cosas, no. Es la realidad. Es la materia prima, digamos. Y que no necesariamente tiene que ser todo real. Hay documentales famosísimos que no son real, o sea, no son cosas reales, sino que son escenificaciones. Y está claro que es una escenificación. O sea, eso es importante, también ser honestos con el público y si es una significación, ser honesto y de alguna forma declarar que lo es, porque si no, pues está haciendo un poco trampa, ¿no? Hay documentalistas que han hecho esa trampa, no les digo nombres, pero que hay documentales que se venden como documentales, que tienen testimonios que no son reales, son actores que están dando un testimonio como si fueran los personajes o los que sí son, o sea, las personas reales. Claro, basados en un documento de una entrevista, lo que sea, que le hicieron a la persona real para más o menos decirle lo mismo, pero no está declarado que eso no es real. Y eso creo que es importante declarar. Igual hay otros documentales, que hay escenas que uno piensa que son de lo más realista, digamos, y que luego te enteras que no, que contrataron un ADO y subieron a una serie de extras para que llenaran el camión y que la persona, el personaje central, iba en el camión y los demás hacían como que no los estaban grabando. Y eso también parece, o sea, no es que no se pueda hacer, sino simplemente me parece que sería importante declararlo de alguna forma. Eso, eso es en cuanto a lo que les quería decir de las diferencias entre cine de ficción y documental, ¿no? Ahora, mi manera de trabajar es muy extraña. O sea, si ustedes tienen clases de cine allá en la universidad, pues les van a enseñar lo que me enseñaron a mí. Es, es, es otra forma. Si se meten a algunos de ustedes a una escuela de cine, les van a enseñar a trabajar de cierta manera. Cosa que está bien, no digo que esté mal, pero yo lo que puedo compartir es mi manera de trabajar, que no tiene nada que ver con esa manera. Yo simplemente, cuando me dicen, y cómo supiste cuál era la historia? Digo, bueno, en la mayor parte de mis documentales fui al lugar a grabar otra cosa. O sea, fui, digamos, a hacer una chamba a ese pueblo, a esa comunidad. Y fui y hice mi chamba. Pero descubrí que había algo que me interesaba y de ahí empecé a investigar más, empecé a conocer más a la gente y de ahí surge la idea del documental. O sea, no siempre es algo que ya traes. Por eso les digo que en las escuelas de cine
te van a decir que sin guión ni salgas a grabar, porque tienes que tener ya la idea. Y no necesariamente es así en el cine documental. En el cine de ficción, sí, obviamente. Sí sería a lo mejor tener un guión. En el cine documental, yo coincido mucho con algunos documentalistas muy reconocidos que dicen que el guión del documental se hace en la sala de edición. O sea, que tú realmente construyes tu película, tomas decisiones de qué va primero, qué va después, cómo pasar de una cosa a otra en la sala de edición. No es que lo escribiste antes y lo tenías muy claro. Entonces, esa ha sido siempre mi manera de trabajar, que no quiere decir que sea la mejor, simplemente esa es mi forma, ¿no? Si van a una escuela de cine, pues les van a enseñar que tienen que tener un guión, que tienen que hacer esto, y está bien, o sea, también eso funciona muy bien, pero en este caso, pues yo lo he hecho así porque además casi todos los documentales que yo he hecho, los hago solo con un sonidista nada más. O sea, alguien que me ayuda con el sonido y yo hago la cámara, la dirección y todo lo demás. Entonces, pues así me ha funcionado porque trabajar así me parece ya habitual, digamos. Me cuesta de hecho trabajo cuando me contratan para dirigir, que dirija a un equipo y yo no sé cómo dirigir a alguien. Me cuesta trabajo. Entonces, pues siempre hay maneras, o sea, no hay una. Lo que quiero decir es que yo les puedo compartir lo que yo hago. O sea, las películas que yo he hecho las pueden ver, ya les dijo el compañero que ya las tiene él, se las puede compartir. Hay unos que son largos y otros que son cortos, pero básicamente son películas que yo descubrí. Entonces, yo lo que digo es que tú descubres la historia. No es que ya tengas la historia antes de ir al lugar. A veces sí, pero es un poco complicado, digamos. Yo descubro la historia cuando voy a un lugar y empiezo a ver y empiezo a observar y conozco algo que me llama la atención y decido hacer la película. A veces tarda mucho. Por ejemplo, este documental que les mencioné, que es como el más famoso que tengo, que se llama Silvestre Pantaleón, me contrató a mí un gringo para ir a grabar a un pueblo en Guerrero que se llama Oapan. Este, él tenía su rollo, era lingüista. Entonces a él le interesaba que yo grabara al viejito, este, porque él iba a contar cosas en náhuatl y quería que yo grabara eso. Y luego también se le ocurrió que el señor también sabía hacer las cuerdas con la fibra de maguey y que también grabara eso. Y eso era lo que él quería. Y yo grabé eso. Me impresionó tanto la manera o sea, el trabajo que implicaba hacer la cuerda, que me quedé en serio pasmado ahí. Pero en un momento dado él me preguntaba todo el tiempo, oye, si tú ves que hay posibilidad de hacer un documental, pues dime, porque sí me gustaría. Y yo le decía, mira, la verdad es que está súper interesante lo que estamos grabando. Le dije, pero para ser honesto contigo, a mí no me interesa hacer un documental o un video didáctico de cómo se hace una cuerda. Digo, no le veo por dónde. O sea, que está bonito, sí. El material está quedando súper bonito, sí. Pero para hacer un documental no le veo por dónde. Y así quedamos. Y el último día que grababa, que era supuestamente el único viaje, este, don Silvestre
dijo que se sentía muy mal de la pierna y que quería ir a ver al curandero a ver si le leía las cartas para saber qué es lo que le pasaba. Entonces el gringo le dijo, sí, sí, yo pago, no sé qué. Y pidió permiso al señor que leía las cartas para que nos dejara grabar. Y sí, grabamos. Y cuando vi la traducción de lo que le decía a don Silvestre, dije, aquí está el documental. O sea, don Silvestre va a que le lean las cartas y el curandero le dice que tiene tales problemas y que para que se sienta bien le tiene que hacer una ceremonia. Y que la ceremonia la tiene que hacer en varios lugares y para que él se sienta mejor. Entonces, eso me dio, digamos, me hizo entender que sí había una historia que contar. No nada más era ver cómo hacen la cuerda, ¿no? Y ahí es donde nació ese documental. Y yo sí les pido que si van a ver alguno, vean ese. Es muy buen documental. De verdad que hay chavos que me han dicho que decidieron estudiar cine o comunicación porque vieron mi documental. O sea, de verdad. Yo no lo puedo creer, pero me lo han dicho. Y es lo mejor que, bueno, el documental que más premios ha tenido, que me ha llevado a mí a viajar a muchos lugares, y eso me hace, pues, digamos, es donde yo entiendo que el documental también te da esa oportunidad. O sea, si eres si eres antropólogo o te interesa conocer las cosas, digamos, de los demás, esta es una gran oportunidad para conocerlas, no nada más para hacer una película, sino para viajar y conocer lugares. Yo nunca imaginé en mi vida que iba a estar en un pueblo maori en Nueva Zelanda, jamás lo imaginé, y que me iban a hacer una jaca. Ustedes no sé si saben lo que es una jaca, pero es una danza que hacen los maoris para recibir a la gente que está invitada. Pero es una costumbre que es particular porque la jaca es o sea, es una bienvenida, pero también es una manera de decirte, si vienes en plan mala onda, te comemos. Entonces, por eso hacen los gestos con la boca y todo, porque además sí se comían a la gente. Eso me puse a investigar más cosas y los maoris no son originarios de Nueva Zelanda, aunque hoy en día se consideran el pueblo originario de Nueva Zelanda, pero no son de ahí. Son una tribu polinesia que llegó a Nueva Zelanda y había otros indígenas y se los terminaron comiendo los maoris. Entonces, es muy fuerte la experiencia de que tengan una jaca así digamos que de la jaca real, no porque hacen mucho, ellos les gusta mucho jugar el rugby, como los australianos o los ingleses, ¿no? Y hacen jacas los del equipo que se llaman Black no sé qué, que son de Nueva Zelanda, se le hacen a los contrarios, como para amedrentarlos, ¿no? Entonces, bueno, es muy fuerte, pero es muy interesante estar ahí. Y son oportunidades que a mí me ha dado el cine documental. O sea, yo jamás hubiera podido ir a Nueva Zelanda. Ahorita, el otro día me metí a checar cuánto costaría un vuelo. No, hombre, un vuelo a donde yo fui, más o menos eran como 80,000 pesos, una cosa así.
o a China, por ejemplo, que también es caro, o sea, no tan caro, pero sí, es caro. Nunca me imaginé conocer China, jamás. Y estuve en la muralla china y en la ciudad prohibida, que eran cosas que yo veía en los libros. Me interesaba conocer un poco más de China por eso, porque me parecía muy interesante, pero nunca pensé estar allí y ver además unas ciudades increíblemente modernas. O sea, que yo de plano no entendía nada. Que yo decía, pues que no es un país comunista, no se llama así, y se reían de mí. Había unos compañeros de España que fueron los que me invitaron a la muestra de cine documental español y mexicano, y se reían. Yo les decía, es que no se rían, o sea, más bien explíquenme, o sea, cómo esto es un país comunista y yo aquí hipercapitalismo. O sea, los edificios más increíbles. Yo fui contando el otro día que me moví en coche y me di cuenta que de cada 10 carros en un periférico, que además Beijing tiene 5 periféricos. Entonces yo decía, en el periférico que estuve, de cada 10 coches que yo vi, yo iba a tomar, o sea, casi casi lo apuntaba, que 7 eran carros alemanes caros, o sea, Mercedes, Audi, eh, eran carros caros, y 2 eran japoneses, y uno era gringo. Chinos nunca vi un carro, ahorita ya hay muchos, pero yo les decía, a ver, explíquenme esto, o sea, ¿cómo es un país comunista? Y se reía, porque eran de la embajada de España, ¿no? Que ya tenía un rato ahí. Y me decían, no, y lo que no te diste cuenta, bueno, no sabes, pero el gobierno chino, o sea, todos los que trabajan en el gobierno, andan en Audis. Y yo, ¿qué? Sí, a lo mejor viste varios. Si viste Audis, pues a lo mejor eran del gobierno. Si eran negros o grises, eran del gobierno. Entonces yo, ¿qué? Y me decían ellos, sí, nadie entiende. Dice, todo el mundo hace la misma pregunta que tú. Dice, lo que los chinos dicen es que ellos sí leyeron bien a Marx y que Marx nunca dijo que podían pasar del feudalismo al comunismo, que tenían que pasar por el capitalismo y que además tenía que ser un capitalismo muy, muy poderoso para pasar al comunismo. Dice, pues es lo que están haciendo. Y digo, ¿Es en serio que lo dicen así? Sí. Dice, lo dicen ellos. O sea, si tú ves cualquier programa donde hable una autoridad china, te lo puede decir. Claro, no lo andan diciendo así a todo el mundo porque además nadie se entiende, ¿no? Ahí sí, ahora sí que está en chino el chino. Es muy difícil, porque además, bueno, en el año que yo fui, que fue como 2015, este, ni en el hotel donde yo estaba, que era un hotel, pues, estilo, no sé, de los que tienen muchos hoteles, que son para negocios, digamos. No era un hotel de lujo, nada, era un hotel, este, digamos, no sencillo, pero para gente de negocios. Ni ahí me entendían nada en la administración del hotel. No entienden. O sea, se reían nada más. Me oían hablar y se reían. Y yo, pero a ver, o sea, es que mi amigo necesita que le abran su cuarto porque dejó la llave adentro. Y, y yo le decía a mi amigo, pues tú llévalo, agárralo y llévalo a tu cuarto.
Sí, es que ya lo llevé 2 veces y ya le dije que, y nada más se ríe y se va. Y dices, "Puta madre". Entonces se me ocurrió que ahí en la recepción tenía una computadora para huéspedes. Así, ni siquiera tenía silla, era nomás para checar cosas parado. Y agarré y me metí al Google Translator y puse una pregunta en español y le puse que la tradujera al mandarín. Y ya, le llamé al de la recepción y ya vio la pregunta. "Oh, oh, oh", y ya entendió. Y entonces ya era la manera de comunicarnos. Escribíamos ahí en el translator y ya nos entendían, porque si no, no te entienden nada. Bueno, pero ya me estoy desviando. A lo que voy es que hay cosas muy interesantes que el cine documental te puede permitir conocer. Claro, para que te inviten a China o a Nueva Zelanda o a muchos lugares, pues tienes que tener una película que les interese. Entonces sí, creo que vale la pena que piensen en historias que sean interesantes para el público, no solo de aquí, de México, sino de cualquier lugar. Porque eso les puede permitir viajar mucho. Yo el único continente que no conozco y que quiero conocer, a ver si tengo suerte con mi próximo documental, es África. Entonces quiero ir a África, que es el único continente que no conozco y me gustaría mucho ir. Entonces, al Senegal o a Nigeria, no sé. A ver cómo, a ver si tengo suerte. Pero digamos que sí piensen en que este es un trabajo, dinero no les va a dejar, eso sí se los digo. O sea, aún ganando premios y todo, tampoco te vas a hacer rico. O sea, yo cuando gané Morelia, te dan 250,000 pesos en efectivo. Creo que ahora ya dan 300,000. Te dan una cámara así súper padre y todo. Te dan película de cine, o sea, te dan muchas cosas. Y aún así, pues yo le di la mitad del dinero al protagonista, a don Silvestre, porque yo creo que también eso es algo importante, o sea, los documentalistas a veces eh, criticamos a los directores de ficción porque decimos, no, es que ellos nada más son como superfluos y les interesa como la, no sé, la alfombra roja y no sé qué. Y nosotros no, somos documentalistas. Y yo les pregunto a los documentalistas, y se los he preguntado, ¿eh? Les digo, "Mm, ¿y tú sabes que en una película de ficción a todo mundo le pagan? Sí, claro. Hasta el tipo que sale hasta el fondo, que camina, a ese le paga. Todo mundo que participa en una película de ficción le paga. Les digo, ¿y ustedes le pagan a sus personajes? No. Entonces, bueno, es que, que es complicado. No, 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 no. O sea, no, yo no prometería pagarle a la gente, porque yo no sé si la película va a generar ingresos o no. Yo nunca lo he prometido. Lo que sí les digo es que si el documental le va bien y gana algo, la mitad es para él o ellos, depende, ¿no? Porque a veces es un personaje, a veces son varios, y lo cumples y punto. Y la verdad te da mucha satisfacción. O sea, creo que eso es importante. O sea, pensar que el cine documental, a lo mejor tú nunca te vas a hacer rico haciéndolo, pero si yo hiciera cuentas de todos los viajes que me ha pagado al cine, pues digamos que solamente si hubiera sido millonario hubiera podido pagar todo eso. Y no pagué ni un peso. Entonces,
piensen en esa posibilidad, ¿no? No es el dinero, porque pues no, es muy difícil ganar dinero. O sea, si Netflix les compra el documental, pues sí les pagan una lanita más o menos. A mí me compró mi documental Canal 11, me dieron $6,000. O sea, siempre hay posibilidades, pero nunca te vas a hacer rico. O sea, olvídense de eso. Digo, los que hicieron Matrix pues, se hicieron millonarios. Este, dos hermanos además. Eran unos hermanos que hicieron esa película. La primera me gusta muchísimo. Yo la disfruto mucho. Y bueno, pues, les fue de maravilla. Ahora ya no son los hermanos Wachowski. Ahora son las hermanas Wachowski. Porque los dos hermanos son mujeres trans. Se me hace muy raro que dos hermanos. No, todavía no entiendo muy bien. Pero bueno, no me interesa saber por qué. Pero ellos ya son, digamos, mujeres y hicieron una serie muy interesante que si no la han visto se las recomiendo. Es una serie que está en Netflix que se llama Sense8. O sea, Sense de sentido, 8 de número 8. Vean esa serie, es muy buena. El primer capítulo es aburrido. Aguántelo para que sigan viendo la serie. Es una serie muy buena y es una serie que habla de la diversidad sexual de una manera muy bien planteada, digamos. Este, ya cuando vi la serie y luego me enteré que un amigo mío estaba trabajando en un proyecto con los hermanos Wachowski, las hermanas Wachowski, este, le dije, es que es buenísima esa serie, pero la cortaron así de tajo, no entiendo por qué. Dice, bueno, el pretexto de Netflix es que la cortaron porque era muy cara, porque los 8 personajes estaban en diferentes partes del mundo y cada capítulo salían los 8. Y yo digo, bueno, sí, me imagino que era muy caro. Pero luego me ponía a pensar en otras series y digo, pues esta también debe ser muy cara. En realidad no, la quisieron cortar porque no les gustaba que planteara tan abiertamente el asunto de las relaciones, eh, digamos, homosexuales, con las personas transgénero, etcétera. No estaban felices con eso y por eso lo cortaron. Tuvieron hasta protestas. Entonces, bueno, pero les fue de maravilla. O sea, esos cuates sí ganan mucho dinero. En Hollywood se gana dinero. Eso sí. Pero aquí en México, pues, uno que otro de repente, ¿no? Pero no es tan común. Y más si es cine documental, o sea, es mucho más difícil. Entonces, pues también tener claro eso, que no es digamos que no es una decisión que te lleva al dinero. Eso es importante. Pero te puede llevar de otras maneras, o sea, a muchos viajes, a conocer lugares que nunca te hubieras imaginado, muchas cosas. O sea, yo no me quejo para nada de mi vida como documentalista. Este, yo quiero seguir haciendo documental, o sea, aunque tengo una enfermedad que es bastante, este, pues según los médicos es incurable y progresiva y quién sabe qué tanto. Yo ahorita estoy en un tratamiento con un doctor brasileño que me está funcionando muy bien. Y yo no creo que sea así la enfermedad. Es más bien que los laboratorios y la gente que hace dinero con enfermedad, pues quieren seguir haciendo dinero, porque es muy cara. O sea, la esclerosis múltiple te exige que te inyectes unos, pues
es una medicina que solo venden laboratorios muy, muy grandes y caros y sale carísimo. O sea, si tienen seguro médico privado, este, de una vez les digo que no se enfermen de esta enfermedad porque el seguro no les va a querer pagar nada. Es muy complicado para el seguro porque como tienen que inyectarse, bueno, yo me tenía que inyectar cada 3 días, pero no sirve para nada. Entonces estoy en un tratamiento nuevo y por eso sí creo que voy a poder seguir haciendo documental, porque ya estoy en posición de que en un año o año y medio, pues ya puedo estar bien y puedo viajar. Pero de otro modo, pues, ni podría estar hablando con ustedes. Es una enfermedad terrible. Y una de las cosas que primero pasan es que empiezas hablando mucho y te empiezas a sentir como borracho, sí. Y hablas como borracho, así. O sea, es muy, muy complicado. Entonces, sí es, pues bueno, y eso no hay, hasta donde sabemos, no existe una razón. O sea, no es como que me enfermé porque, o sea, me enfermé de enfisema pulmonar porque fumaba, bueno, es obvio. Pero en este caso, nadie sabe. Y bueno, la medicina alópata, pues dice que no hay cura. Yo no creo que tengan razón, pero bueno, entonces, pues hay que tener cuidado nada más. Este, yo creo que es muy importante para que hagan cine documental, sí que lo hagan con salud, porque a veces uno tiene que caminar, subir y bajar cerros, meterse a lugares muy complicados, y eso solo lo puedes hacer si estás bien de salud. Es difícil hacer un documental si andas mal de salud. Entonces, sí vale la pena que sepan eso. Este, ¿Qué otra cosa les puedo platicar? Pues es que de mis documentales, así como lo comenté al principio, realmente yo me encuentro con la historia. La descubro cuando voy a algún lugar. A veces tengo la idea, pero son raras veces. Por ejemplo, el documental que les pasé, que también, que se llama El Señor de las Tres Caídas, es un documental que básicamente habla de cómo se produce un mezcal, que yo creo que es de los mejores mezcales que hay, que se hace de un maguey que se llama papalome, y lo producen de una manera muy particular. De hecho, está catalogado como mezcal ancestral, y porque tiene un método de producción muy básico. Entonces yo quería hacer eso, o sea, grabar eso. Pero el señor, el mezcalero, este, me dijo que sí podía ir a grabar, pero que me iba a pedir de favor que yo lo apoyara porque él iba a ser mayordomo de su pueblo, que yo fuera ¿cómo se llama? El padrino de video. Entonces tenía que grabar todo lo que hacían para la fiesta del pueblo, mientras también grababa lo del mezcal. Y al final van a ver que logré unir las cosas y es un documental que tenía la idea de hacerlo del mezcal, pero no sabía que lo iba a combinar con la mayordomía, ni sabía cómo iba a terminar, nada. O sea, todo lo va uno descubriendo, que es algo muy interesante del documental, que tú vas aprendiendo conforme lo vas haciendo. O sea, no es que ya lo sabías antes, no, lo vas descubriendo. Muchas veces
lo vas descubriendo cuando vas editando. O sea, un largometraje, pues yo me tardo por lo menos como un año en editar, porque vas buscando cómo, que mueves aquí, que allá, que metes esta secuencia, no, mejor la otra, no, mejor aquí, ¿no? O sea, vas probando, vas probando. Y luego cuando no tienes claro cómo va a terminar, pues es más problema, ¿no? Eso me pasó con El Señor de las Tres Caídas, que cuando me dijo el Señor que grabara la misa, yo decía, hijo, qué flojera grabar la misa. Y dije, bueno, voy a grabar así tantito, o sea, que se sepa que hay una misa. Y el Señor me dijo, no, grábala toda. Y yo dije, bueno, la voy a grabar. Y la grabé. Y gracias a que la grabé, toda la misa, tuve un final para mi documental. Porque yo no sabía qué iba a pasar. Y en la misa, el mayordomo, o sea, el señor que era el mezcalero, pues yo no tenía idea de lo que significaba. Sabía que los mayordomos eran los que pagaban la fiesta y todo, pero ver exactamente lo que hacían durante mucho tiempo, por lo menos todo el año que son mayordomos, ellos tienen que hacer un montón de gastos. Llevar flores a la iglesia, llevar no sé qué, o sea, es un montón de dinero. Y luego las comidas y todo lo demás. Comprar un montón de cervezas, de refresco. Es mucho dinero. Es mucho, sobre todo porque ellos se sienten responsables. Entonces en la misa, el mezcalero estaba frente al padre y yo vi cómo se fue quebrando. Y empezó a llorar. Y lloraba, pero agradecía. O sea, que ya terminó lo que tenía que hacer. Todo le quedó bien. Entonces dije, imagínate que yo no hubiera grabado esto, no tendría un final para mi documental. Entonces, a veces también eso es importante en el cine documental, que la intuición es muy importante. Cuando sientan que algo puede pasar, vayan. Si no pasa nada, pues no importa. Y si pasa, a lo mejor es lo más importante de la película. Entonces, la intuición es fundamental en el documental. Hay que, hay que ir adentrarte mucho con la gente también. O sea, tienes que adentrarte, tienes que poner yo digo poner la cámara a la altura de los ojos. O sea, y no lo digo solo literalmente, porque no es necesario ni es importante siempre hacerlo así. Me refiero a la metáfora, o sea, que tú estés al mismo nivel que tu personaje, que lo veas directo a los ojos, que no seas más, que no te sientas más, ni menos. O sea, que hay un vínculo entre dos seres humanos. Eso es súper importante, porque si no se nota en el documental. O sea, lo que tienen que aprender también es que, digamos que el que más aparece en un documental es el director. No, pero ¿cómo yo no salgo y además yo ni siquiera, o sea, puede que no salgan frente a la cámara, pero lo que ustedes decidieron hacer, la manera como ven esa realidad que están grabando, eso los muestra a ustedes. Y no hay manera de evitarlo. Entonces, si son racistas, ahí sale. Son clasistas, ahí sale. Si, no sé, no les cae bien
el personaje o la familia del personaje sale. Entonces, eso también hay que tenerlo muy presente. O sea, que el que sale más en la película es el director de la película. Entonces, es importante. No sé cómo vamos de tiempo. Pues, Si quieres, podemos pasar a la exacto. cuestión de la discusión y preguntas. Y me gustaría. Eh, Te agradezco mucho, te agradecemos mucho tu participación, es muy interesante. Yo tengo varias, pero veo que en el chat hay una, entonces voy a empezar por la del chat. Y es de Jesús Reyes y dice, ¿cómo traza la estructura de sus historias durante la producción, sobre todo para tener en cuenta el tiempo de filmación? Y una segunda pregunta es, de la idea inicial de la que parte para hacer un documental, ¿cuánta fidelidad, perdón, hay en la parte de edición o se convierte en una película totalmente diferente? Si gustas, están en el chat para que la puedas leer. Pero sí, comprendo las dos preguntas, ¿no? La primera es complicado responderte por lo que yo estaba diciendo, que digamos que la estructura de la película yo la descubro en la edición. O sea, realmente antes de la edición no sé cómo va a ser. Puede que tenga idea, puede que tenga, digamos, como un bosquejo de lo que quiero grabar, por qué lo quiero grabar, pero la estructura en sí, hasta que estoy editando, descubro la estructura. Yo nunca sé cuánto va a durar un documental. Este, de hecho, en los festivales de cine y los críticos que han escrito sobre mi trabajo, siempre ponen, es que es un largo muy corto, porque mis documentales todos son de 65 minutos, 67, o sea, poquito más de una hora. Pero eso no lo decido yo, o sea, es como la película, a la hora de irla armando, pues se va haciendo. Y si tiene que durar más, pues dura más. Y si tiene que durar menos, pues que dure menos. Uno de los documentales que tienen también ahí es un documental terminó siendo un corto de 25 minutos y yo quería que fuera largo. Pero al final de cuentas no se armó como yo quería. No tuve el material para armarlo en más de una hora y decidí que solo con esa parte que yo podía contar estaba muy bien y lo van a ver. O sea, es un documental que es corto, que es sobre una persona, un chavo que hace un instrumento con el quiote del maguey. El quiote es el palo que le sale a los magueyes y le sale cuando ya van a morir. Entonces, y la historia del personaje era como muy metafórica, ¿no? Porque él se llama Huemac. Y bueno, ahí no les cuento todo, pero el caso es que me parecía que solamente contando la forma como él hacía el instrumento y poniendo algunas ideas de lo que él ha vivido, era más que suficiente para hacer el documental. Y sí, o sea, y a mí me gusta, creo que quedó bien, aunque es corto, ¿no? Se llama Manos Grandes. Y porque esa es un poco la traducción de su nombre. Y bueno, como les digo, no siempre se sabe, claro, se pueden escribir la estructura antes de hacer el documental, está muy bien. O sea, que la sigan o no, pues ya dependerá de otras cosas.
pero no está mal que lo hagan. Y la segunda pregunta, que era, ahora sí la tengo que revisar. Ah, ¿cuánta fidelidad hay de, digamos, de la historia que uno graba con la edición? Híjole, es muy difícil saber. Creo que muchas veces en cine documental, lo que grabas te va llevando a un lugar distinto del que tú pensabas. O sea, eso es muy interesante el documental. Es una experiencia muy distinta al de la ficción. En la ficción todo tiene que estar perfectamente claro, tienes que tener un guión muy preciso, mientras más preciso mejor, hasta de qué color vas a pintarle las uñas a la actriz, todo. Pero en el documental no, tú tienes que ir encontrando, descubriendo, que para mí eso es lo más rico del documental. O sea, me dedico a eso por eso, porque me gusta, digamos, soy chismoso profesional. Me gusta preguntar. Y esto es preguntar y preguntar. Y no siempre es preguntar con palabras. O sea, a veces cuando grabas estás preguntando y respondiendo algo. Entonces, bueno, no sé si quedó más o menos, si no se me olvidó. Eh, gracias, Roberto. Jesús, también puedes participar abriendo tu micrófono, sin ningún problema. Este seminario de eso se trata, como de compartir, de comentar, de hacer una discusión un poco más amplia. No sé, tú, Manuel, si tienes algo o me dejas que intervenga. No, mire, si quieres, tú empieza y después ahí yo tengo aquí unas anotadas, pero tú sigue. Bueno, pues a mí me gusta mucho esta parte que resaltas mucho de tu forma de hacer cine, ¿no? Que es que la historia se vaya reflejando en el hacer, en el estar ahí, en el acompañar, en el caminar, en el grabar una misa, en el grabar el proceso del mezcal, eh, porque Manuel y yo y David Robicho hacemos ese tipo de trabajo, ¿no? Como antropólogos que nos metimos a este rollo de la etnografía o de la antropología visual, en donde hacemos o tratamos de hacer documentales. Casi siempre partimos de esa teoría, ¿no? De estar ahí, de grabar, de ver, de hacer, de cuestionar, de resolver, de ir preguntándole a la gente, sí, en palabra, ¿no? Haciendo una especie de cuestionario, pero también tratar de preguntarse con la imagen, ¿no? ¿Qué ¿Sí? son estas cosas que están sucediendo ahí y por qué están sucediendo ahí? Este, que muchos de los puristas dicen que hay que hacer un storyboard, que hay que hacer como toda una estructura para hacer un documental etnográfico, como dices tú, planear las tomas, etcétera. Yo estoy muy en contra de eso también, y creo que eh, ahora tengo más ansiedad de ver tu trabajo, ¿no? No lo había visto hasta porque vi las ligas muy tarde, entonces quiero verlo porque creo que puedo encontrar cosas muy interesantes ahí. Y varias de las cosas que me gusta es esto que te acabo de decir. Y también otra cosa es como eh, la ventaja de poder grabar en digital, ¿no? Es mucho más barato, puedes hacer muchísimas horas, pero también, ¿qué tan contraproducente puede ser eso? Esto es como una primer pregunta de pensar si a ti te contratan para hacer no lo digo en forma personal, lo digo como un trabajador al que contratan para hacer un X trabajo documental
supongamos, textiles en Chiapas, ¿no? Entonces te dicen, tienes tanto tiempo, te voy a pagar tanto y en tanto tiempo necesito tener un documental y me tienes que hacer un guión y me tienes que decir cuántos minutos va a durar y me tienes que decir como todo, ¿no? Eso te digo porque suele suceder mucho en México, que te den como esas cuadraturas, porque al final de Sí, cuentas haces proyectos, bla, bla, bla. Eh, totalmente de acuerdo. no sé qué tan contraproducente pueda tener o qué tanto te pueda cooptar esa libertad de crear, porque al final de cuentas es una libertad creativa de el dejarte ir y el dejarte que el contexto te lleve a donde la historia tenga que llegar, ¿no? Bueno, eso que dices sí puede llegar a ser un problema que todos hemos tenido, yo creo. Cuando te contratan para hacer a veces ni saben qué es un documental. Te dicen un video de la gente que haga este proceso y no sé qué, pero tiene que durar tanto y tienes que hacer, pues sí, o sea, es trabajo, es como, el trabajo de hacer cine documental o ficción, yo creo que es una mezcla entre una profesión y un oficio, que a veces es más oficio que profesión. Entonces, pues, digamos que cuando lo tomas como oficio y te pagan bien y pues, tienes que grabar lo que ellos te digan, pues, es chamba. Ahora, la otra parte que dijiste que es muy importante y que hay que tener mucho cuidado es que, digamos que con la aparición del cine digital, lo que ya no existe son los soportes materiales. O sea, antes de las nuevas cámaras que usan tarjetas y eso, pues usábamos cassettes, aunque fuera digital, pero metías tu cassette y grababas y guardabas tu cassette. Y si lo sabías guardar bien, que hay que también saber, pues tenías tu cassette por mucho tiempo. Ahorita lo que puedes hacer es tu tarjeta, la grabas ahí y luego lo pasas a un disco duro. Y la tarjeta la puedes volver a usar. Si tienes mucha lana, pues yo lo que sugiero es que si te están pagando o sea, si el presupuesto te lo permite, que tomes las tarjetas como originales de cámara. O sea, grabo y la guardo. Que no la grabes otra vez, no quiere decir que no la pases a un disco duro. Sí, claro, la pasas al disco duro, pero tienes el original de cámara, como antes tenías el cassette. Porque, ¿qué pasa? Que los discos duros, aunque sean muy nice y aunque sean los que están más de moda, este, más caros, más todo, llegan a fallar y ya no sirven, y ya no ves nada. Entonces, si tú grabaste cosas que tienes ahí y que no existen en ningún otro lugar, pues ya valiste gorro. Entonces, lo que yo propongo, porque todos tenemos ese problema hoy en día, el cine digital tiene ese problema, claro, tiene muchas ventajas, pero tiene esas partes que no son tan buenas. Es que todo tu material siempre lo pongas en dos discos duros. O sea, copies lo mismo en los dos y los tengas en lugares diferentes. Por si se te daña uno, pues está el otro. Ahora, si puedes guardar las tarjetas como originales de cámara, mejor. Porque como es memoria en estado sólido, es más difícil que se borre eso. O sea, sí es un tema que hay que discutir. Ahora hay un sistema que están vendiendo, que siempre se me olvida el nombre, que es digamos,
para guardar información de discos duros, pero que es súper bueno y que es para almacenar video, por ejemplo, pero lo almacena en ceros y unos. Entonces, solo te sirve para almacenar la información, perdón, la información. O sea, es bueno el sistema, pero es caro y pues no todo el mundo lo tiene. Entonces, cuando menos graba en dos discos duros distintos, y guardar tus tarjetas si es posible, porque ya no están tan caras las tarjetas. Antes eran muy caras, ahora ya están bajando un poco. Ahora no sé cómo se van a poner con la bronca que traen los gringos con los chinos. Se me hace que van a volver a subir. Pero bueno, eso es lo que yo propongo. Este, sí es importante, es un tema muy importante, ¿eh? Porque puedes perder ahí cosas que a mí me ha pasado, que dices, no, ¿cómo? No, 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 ¿cómo perdí eso que grabé? Son cosas que no se van a repetir, de alguna ceremonia, de alguna cosa que nunca más vas a volver a poder grabar igual y se te borra el disco y ya valiste. Entonces sí hay que tener cuidado. Qué bueno que lo dices, hoy mismo voy a hacer un respaldo de mi disco En duro. serio, no, No, sí, te lo es en digo. serio. A veces da un poco de, pues sí, como dices, ay, tengo que comprar otro disco, me voy a gastar otros 1,500 pesos. Este, pues sí, pero más vale. El respaldo del respaldo. ¿Eh? Este, yo tengo otra que es igual, comparto mucho con tu forma de trabajar, que es la importancia de que el realizador se involucre en todos los procesos del trabajo, ¿no? Desde pensar o no pensar la historia, ¿no? De ir y grabar, de ir y escuchar, de jugarle al sonidista también, ¿no? Y de decir, ah, mira, este tipo de calidad es la que me gusta, acá quisiera estas cosas, ¿no? Un poco, digo, Manuel y yo hemos hecho eso, ¿no? Hemos trabajado los dos o tres, solos. No tenemos esta idea de llevar un sonidista aparte. Eso es donde nos ha fallado un poco, Sí, o un mucho, creo, porque el sonido también tiene mucho que ver mucho. con la calidad del trabajo que hagas, ¿no? Que realices. Pero justo pensando en que nosotros somos unos humildes antropólogos que vamos y grabamos en las fiestas de los pueblos y algunos procesos en pueblos de la región de Texcoco, que si contrata a un sonidista pues, tiene que pagarle, etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poco la limitante, pero esta ventaja de que el realizador se involucre en todo, en la realización, en la postproducción, eso es, en la edición, eso es como maravilloso, porque tú sabes lo que grabaste, ¿no? Tú sabes dónde buscar, tú sabes dónde ir y decir, aquí hay una toma en donde se dice esto, y va a servir para cuadrar la historia, o para dar el giro, o para estas cosas, ¿no? Se me hace muy interesante, y eso es algo que también rompe mucho con las estructuras de estos trabajos en donde la gente te contrata. Yo he trabajado en postproducción y me dicen, ahí está el material, y antes de que yo revise el material me dicen, haz un guión de trabajo. Uy, ¿cómo voy a hacer un guión si ni siquiera conozco el material, ¿no? No sé ni cuánto tiempo pueda durar el video si no conozco el material, ¿no? O sea, es algo que también ahí se puede discutir y que se pueden replantear como ciertas formas de la realización documental de este tipo del que estamos hablando. No nos metamos en ficción, sino del documental, pues de a pie, ¿no? Digamos. Sí, mira, entiendo perfectamente lo que dices. O sea, creo que lo que es interesante es que la antropología es
un punto de partida muy bueno para dedicarte a hacer documentales. Si te interesa, ¿no? Son como dos cosas que se llevan muy bien. Ahora, yo no le hago caso a los antropólogos clásicos que se enojan porque moviste la cámara y grabaste a la persona en ciertas formas, que te dicen, no, pones la cámara y grabas y no mueves la cámara. Y yo digo, pues yo no creo, o sea, a lo mejor a él, para lo que él quiere estudiar, le sirve ese método, ese material, pero eso no va a servir para mostrarlo al público. Entonces, bueno, hay cosas que son... Una vez me invitaron precisamente a un congreso de antropología visual en Brasil, esta ciudad que es una ciudad muy divertida. A mí me gustó mucho. Bueno, yo adoro Brasil. Brasil es mi país favorito. En el sur de Brasil. Y estuvimos ahí una semana completa en el seminario La 70% de las ponencias eran antropólogos brasileños y el 30% éramos mexicanos. Y al principio yo no entendía nada. Y ya poco a poco fui preguntando palabras y cosas que eran, pues, yo las oía que las repetían y no entendía qué decían. Porque decían oficina, oficina. Y yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver la oficina con lo que están hablando? Y ya me explicaron, es que oficina es taller. O sea, están hablando de que dieron un taller de video en tal comunidad. Entonces, oficina de video. Entonces, ok, ya. Y así varias. Pero en ese congreso hubo muchos antropólogos brasileños a los que yo les di un tallercito y que decían que era buenísimo porque ellos ya no iban a hacer la misma cosa, de poner la cámara y, o sea, no, que ya se iban a mover. Es que la cámara también cuenta, o sea, no es un observador. Cuando uno va al cine, eso es lo que tiene que entender. Una película de ficción o documental, no importa, pero en ambos casos, tú como espectador, lo que tienes que entender es que tú eres un voyeur que está pegado en la cerradura de la puerta viendo lo que pasa allá. Eso eres. Entonces, pues, tenerlo presente, tenerlo claro. Porque no es que, o sea, tú como espectador, sí, digamos que la película la hicieron para ti y tú no conoces a los que la hicieron, ¿no? Bueno, a menos que estés en la película de Woody Allen, ¿no? De La Rosa Púrpura del Cairo y se salga en la pantalla un actor, ¿no? Pero, es decir, hay que tener conciencia de eso, porque eso es muy importante. Y en el cine documental, yo creo que es más fuerte porque además estás viendo algo real. En la ficción, bueno, todo lo que veas es mentira, pero en el documental, ¿no? Entonces sí hay que tener presentes. El otro problema que veo es que sí me parece importante que, bueno, es que a mí me ha tocado esa forma de trabajar. Yo no la decidí, o sea, así me tocó, porque no había dinero, porque no teníamos, digamos, para contratar a más personas, lo que tú quieras. Pero yo me acostumbré a hacer muchas cosas dentro de la filmación y me parece que eso es muy bueno. Es más, yo di clases varios años
en Ambulante Más Allá, que es este proyecto de formación de ambulante, y me invitaban a dar clases. Y fui varias veces a varios lugares. Y siempre tenía que como preguntarles, ¿no? A la directora del ambulante, que ahora es amiga mía, pero o sea, no quería como comentar las cosas sin preguntarle a ella, porque ella y todos los demás maestros eran puros egresados del CCC. Entonces tenían una forma de trabajar. Y entonces cuando yo les decía esto, lo que tú dices, al principio como que no entendían muy bien. Y yo a los chavos le dije, bueno, pero tú tienes problema que yo le diga a los chavos, no, no, tú di lo que tú quieras. Y entonces yo les decía a los chavos, porque era verdad, o sea, les digo, a ver, aquí ustedes vienen de sus comunidades, ¿no? De muchas comunidades distintas de ciertas regiones de México, porque así hacían los talleres. Hicieron aquí, en el sur, hicieron en el centro de México, en el norte, y entonces venían gente de comunidades originarias, pues de los lugares cercanos. Y entonces llegaban ahí a tomar su taller y y pues llegaban muchos, ¿no? De distintos lugares. Muchas veces, la mayoría de las veces, ni se conocían ahí. Y entonces cuando yo veía que los querían, este, ¿quién va a ser sonido? ¿Quién va a ser el productor? ¿Quién va a ser el fotógrafo? ¿Quién va a ser el director? ¿Quién va a ser esto? Yo me quedaba así. Y yo sí pedí permiso y me dijeron que sí. Y dije, es que tenemos que entender que estos chavos, cuando regresen a su comunidad, no van a salir a buscar un sonidista, ni van a salir a buscar un fotógrafo. O sea, tienen que aprenderlo ellos, todo. Nunca se van a volver especialistas en nada. Pero como dice el dicho, este, ser especialista es saber mucho de casi nada. Y no, ellos tienen que saber mucho de todo, o poco de todo, pero de todo, porque les va a tocar rifársela, a lo mejor con un amigo, a lo mejor, pero básicamente van a hacer su trabajo solos. Y sí les cayó el 20 de que sí, aunque yo les dije, y eso no quiere decir que no les enseñen o sea, los puestos, ¿no? La diferencia entre fotógrafo, sonidista, y esto. Está muy bien que les enseñen, pero tengan en cuenta que ellos no van a poder trabajar así o va a ser muy difícil. Aquí en Oaxaca lograron hacerlo, ¿eh? Porque empezó aquí el boom de que los chavos de las comunidades empezaron a aprender cine y todo. Y sí se juntaron y hicieron su grupo, hicieron varios trabajos juntos, pero eso era muy raro. Entonces, sí creo que tiene un documentalista, sobre todo en el caso de ustedes son antropólogos, que digamos no está en su lógica que piensen en un crew, ¿no? O sea, van a salir a tal lugar y quieren hacer un documental y pues, ustedes lo harán como puedan. Ahora, yo hice una cosa muy loca cuando hice un documental, uno de esos documentales, el de El Señor de las Tres Caídas, no me alcanzó dinero para pagarla al sonidista. Y entonces se me ocurrió llevar un de esos tripiés chiquitos y montar ahí el micrófono y ponerlo inalámbrico, ¿no? A la cámara. Y entonces yo moví el micrófono y ya, pum, grababa. Y así me la pasé. Y ya al final había cosas que sí quedaban bien y otras que no. Pero
algo muy importante que quería comentar. O sea, ustedes como antropólogos saben perfectamente la importancia de investigar antes. O sea, no van el primer día con su cámara y quieren grabar, no. Primero conocen a la gente, se relacionan con ellos, investigan un poco y todo, y ya después, pues pueden empezar a grabar, ¿no? Eso así es, está bien, pero no les vaya a pasar lo que me pasó a mí, que estuve viendo a mi personaje, al que hacía el mezcal, 6 meses antes de empezar a grabar. Lo fui a ver al palenque, cómo hacía el mezcal, a platicar con él, a tener intimidad con él, porque es muy importante eso. Tus personajes tienen que tener un grado de intimidad contigo, porque si no lo logras, es como si fuera una entrevista de una televisora X. Señor, no, tienes que lograr tener cierta intimidad. Entonces, bueno, yo sentía que ya la tenía. De hecho, ya la tenía. Entonces ya me sentía confiado y ya por fin llegué con la cámara y le dije, ahora sí, vamos a empezar la primera parte del proceso, que es cuando van a cortar los magueyes y no sé qué. Fuimos, cortamos todos los magueyes y justo ahí, en esa parte, cuando tenía las piñas ya cortadas encima de los burros para llevárselas a otro lugar, le quise como preguntar cosas al señor. Y entonces él se quedó así y veía la cámara y todo y me decía, mejor pregúntele a él. Y yo, bueno. Y así, de ahí en adelante, todo el tiempo me dijo, no, 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 pregúntele a él, pregúntele a él. Entonces yo me di cuenta que el señor no quería hablar. O sea, ya teníamos una relación muy cercana, pero eso no quería decir que a él no le molestara que lo grabara. Y sí quería hacer el documental, o sea, quería que mostrara el trabajo que él hacía, pero no quería hablar. Entonces me di cuenta y dije, pues a ver qué hago. O sea, no voy a obligarlo a hablar y no voy a preguntarle las cosas a otra persona que no sea el protagonista. Y ya al final, si tú ves el documental, pues te vas a dar cuenta que no habla, nunca. O sea, o lo que habla es como conversaciones de cosas que está haciendo con otras personas. O sea, pero nunca se dirige a la cámara, nunca explica nada, nada. Y así fue. Oye, Roberto, aprovechando esto que estás comentando, que lo veo como muy cercano con el hecho de los antropólogos, de lo que significa el estar ahí, en el Ujú. lugar, ¿no? Los riesgos de salud que manifiestas, ¿no? La importancia de estar bien, pero el hecho de estar en campo también implica un riesgo de salud, ¿no? Un Sí, riesgo político, un riesgo físico, de todo tipo, ¿no? En tu documental de Plegaria, hay unas escenas cuando está el funeral, sí. eh, el- y cuando estás hablando de esta intimidad, em, cuéntanos un poco cómo lograste hacer eso, en Bueno, miren, meterte en ese momento, porque igual es una historia bastante fuerte, ¿no? Es una historia bastante fuerte donde el especialista ritual, pues, desaparece, ¿no? Que es como un poco el que guiaba tu historia físicamente, pero que en un plano, pues, ya distinto, es el que sigue guiando tu historia, ¿no? Y esto también me lleva a una segunda pregunta. Cuando tú estabas hablando hablas de esta diferencia entre el cine ficción y el cine documental, eh, ¿qué tanto en el cine documental y en la antropología visual
también jugamos con estas ficciones, ¿no? Porque creo que al final de cuentas nosotros también construimos una ficción que modificamos, cortamos tiempos, cortamos secuencias rituales, cortamos paisajes, cortamos momentos. Entonces, creo que también entramos nosotros en esta esfera de ficción de una manera muy particular, ¿no? Y creo que ese es el juego como este juego como muy sutil de decir, estoy mostrando la realidad, pero al mismo tiempo estoy mostrando mi versión, mi particularidad de lo que yo vi, ¿no? Entonces, Claro, cuéntanos un poco sobre esto. es que esa pregunta es muy importante. Mostrar la realidad es imposible. Es tu versión de ese momento de la realidad, eso sí. Que qué tan fiel sea o no a lo que otros ven, seguramente no. Pero es tu visión, es lo que tú viste, lo que te interesó ver y lo que tú quieres contar. Ahora, lo que contaste, eso es muy importante. O sea, ese documental de Plegaria fue muy, muy complicado, porque en ese pueblo que está en la costa chica de Guerrero, ya subiendo hacia la montaña de Guerrero, junto a un pueblo que sí es como más importante y conocido, que se llama San Luis. Pero esta es una comunidad chiquitita y ahí hablan mixteco. Entonces, primera, cuando yo empecé a ir ahí, yo no entendía nada y la gente es monolingüe. O sea, es muy difícil que... Sí hay una que otra persona que pues que te puede decir algo en español, pero casi nadie. Entonces, ese es el primer problema. Luego, el otro problema es, yo había oído muchas historias, ¿no? De que, que decían que los más violentos de México eran los de la Costa Chica de Guerrero. O sea, no, es que ahí primero te matan y luego te preguntan. Y lo decían como chiste. Y cuando fui a este pueblo, me di cuenta que no era chiste, que era real. Era una cosa, un pueblo tan chiquito, tan sencillo, o sea, gente muy humilde. Y que cada que yo iba, y no iba muy, digamos que no era todo el tiempo, ¿no? Pero las veces que yo fui, me tocaba un funeral. Y pues oyes, ¿no? La música y todo. Y preguntaba y me decían las personas con las que estaba trabajando, sí, es que mataron a fulano, que no sé qué. No, y es que fue a Acapulco, trabajaba allá en Acapulco y el señor de la tortillería donde trabajaba no le quiso dar este, su lanita a los narcos, ¿no? Y entonces empezaron a matar a sus repartidores. Y el repartidor era un hijo de un señor de ahí del pueblo. Y así historias así, todo el tiempo. Y cuando fue el velorio ese que tú mencionas, claro que ya tenían confianza con nosotros. O sea, no había mucha bronca, ya nos habían visto mucho. Pero sí llegó gente al velorio cuando estaban ahí trabajando, antes de que yo grabara eso. Este, llegó un señor que me empezó a hablar y yo no le entendía nada porque no hablo mixteco. Y aparte había música y entonces no le oía, entonces yo no me decía así. O sea, le daba a entender que no lo escuchaba, no lo entendía. Y se lo dije muchas veces, hasta que una de esas veces me doy cuenta que saca una pistola y me empieza a aventar tiros. Claro, me los aventó al suelo, o sea, no a mí, pero sí me espantó mucho. Y no solo a mí, sino a, pues a mucha gente que estaba ahí.
Y sí me saqué de onda, dije, puta, o sea, sí están gruesos aquí. Y bueno, sí es peligroso, o sea, en este caso era peligroso porque el lugar era peligroso. Al señor lo mataron, o sea, él iba a ser el protagonista del documental y el documental iba a tratar sobre la vida ceremonial de ese pueblo, porque a mí me impresionaron muchísimo las ceremonias que hacían, que tenías que subir a un cerro y hasta arriba hacían todo su rollo. Me impresionó mucho, entonces yo quería hacer el documental sobre eso y con él platicábamos, hicimos muchas cosas. Nunca llegamos al punto, porque yo lo dejé al final, como de hacerle una entrevista para que, digamos, me explicara ciertas cosas y ya poder armar la estructura. Y cuando menos nos dimos cuenta, este, de repente hablan por teléfono de su casa, no a mí, sino al otro cuate que estaba yo, con el que estaba trabajando, para avisarle que habían matado al señor. Pues, no, no. Y está lejos, o sea, de aquí de Oaxaca hasta ese pueblo son como 16 horas de carretera. Entonces no era como para irte corriendo a llegar, ¿no? Entonces lo que nos dijo a la familia es que, pues, que si podíamos ir al levantamiento de cruz, que nos lo agradecerían, ¿no? Que el levantamiento de cruz iba a ser un año después. Entonces esa parte sí aparece en el documental. Y la señora que habla ahí, en mixteco, es la esposa. Entonces, sí hay cosas muy fuertes, o sea, de hecho es uno de los documentales fuertes que he hecho, que digamos no son historias, digamos, agradables, ¿no? Pero que a veces pasa eso, o sea, piensas que vas a hacer el documental de una cosa y la realidad te lleva por otro lado. Y bueno, aquí pues era, y yo le pregunté a su esposa, digo, con el traductor, porque yo no hablaba, pero el traductor le preguntó, ¿no? Porque ella decía, es que queremos saber si van a terminar el documental. Y le decíamos, pues es que pensamos que ya no vamos a hacer el documental, porque pues ya no está el señor, y pues, ¿cómo vamos a hacerlo? Y entonces nos dice, es que él estaba muy entusiasmado con el proyecto. Entonces, para mí sería el mejor homenaje que ustedes terminaran el documental. Entonces yo me quedé así, dije, y le dije a la señora, porque sí lo pensé, ¿para qué digo que no? Lo pensé, pero dije, no, 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 no. Y le dije, mire, sí podríamos hacer el documental, pero tendríamos que incluir la muerte de don Martín. Y ella dijo, no importa, está bien, pero terminen. Y por eso se terminó, porque para la familia era importante. Y yo, pues yo también pensaba que era importante. La verdad es que quedó bien el documental con los recursos que hubo, ¿no? O sea, hay secuencias que, si te das cuenta, son larguitas. Cuando está el señor leyendo las cartas a Otomás, que también estaba metido en broncas. O sea, pero lo más interesante es que yo me di cuenta de que sí había un tema de violencia muy fuerte en esa zona, muy fuerte. Y no era la persona, ¿eh? O sea, la peor zona es la montaña de Guerrero. Este lugar está de la costa, este, hacia la montaña, pero no está tan lejos, está a 40 minutos de la costa. Y aún así ya había cosas ahí fuertes. Entonces dije, no, pues está grueso este lugar. A veces es así. Yo, por ejemplo, decidí que ya no volvía a ir a un lugar en donde hubiera mucha violencia, ni de chiste.
que no iba a arriesgarme para hacer una película, y menos que me vean con una cámara, no les va a caer nada bien. Entonces hay que tener cuidado. Digo, yo creo que hay unos documentales muy interesantes que hacen los gringos con narcotraficantes, pero no, o sea, es interesante ver a los narcos hablando, ¿no? Con sus tapados de la cara y todo eso, pero no me gusta mucho como el tratamiento que le dan los gringos, ¿no? No lo humanizan, o sea, es algo muy complicado. Pero bueno, pues eso es tener mucho cuidado a donde vayas a grabar, eso sí, este, nunca sabes, o sea, de repente no tiene que ser narco, pueden ser unos rateritos que te quieren robar algo y pues, te agarran y ya ahora la gente ya se acostumbró a traer pistolas, entonces sí hay que tener cuidado. Sí. Roberto, también, no, creo que no sé si es tu último trabajo, el de poesía, que hablas de esta Ah, transformación. ya. Sí, es el último es un cortito. Sí, es un cortito, pero me llamó la atención ahí porque justo también es como otro ejemplo de cómo encontrar la historia, ¿no? Porque creo que ahí es muy interesante los sonidos de voz que hay en el documental, ¿no? Eso es lo que me... Eh, Exactamente, ¿no? Los sonidos de voz y también creo que, no sé si a diferencia, por ejemplo, de los otros trabajos, aquí ocupaste como un dron como varias veces, ¿no? Que toma como unas imágenes, que le da como una perspectiva como pues, distinta en cuanto a los recursos que creo que habías utilizado. eh, Fíjate que cu- yo tengo un problema porque siento que están abusando mucho de los drones. O sea, todo lo que veas hoy en día son drones. Entonces yo como que dije, yo no voy a usar drones salvo que encuentre algo que sea importante. No tenía como la intención de hacer muchas tomas con el dron. Las que hice fueron, pues, para probar, para ver, y a la mera hora las tuve que usar. Porque nada más grabé, ese documental se grabó un día, una mañana, le hice la entrevista a Daniel. Y otro día a mediodía fuimos al campo donde él sale caminando en bicicleta, no sé qué. Y eso es todo lo que se grabó. Todo lo demás es de mi archivo de imagen. Entonces, yo armé el documental básicamente con archivo. Y claro, lo que dijiste es muy importante. O sea, yo a Daniel, este, lo conocí hace muchos años porque él trabajaba en una radio comunitaria. Pero además cuando lo conocí, él era mujer. Y yo me daba cuenta que era una mujer así muy, pues como que no te invitaba como a acercarte, ¿no? Y bueno, simplemente respetas. Pero ya después me enteré que ya no era mujer, que era hombre, que se llamaba Daniel, que había hecho una transición. Y bueno, dije, pues está bien, o sea, cada quien, ¿no? Y lo conocí en un evento de unos millonarios gringos que venían a ver a quién apoyaban aquí en Oaxaca. Entonces, en el mejor hotel de Oaxaca, ¿no? Todo muy acá. Y ahí él presentó algo porque él quería que lo apoyaran porque abrió una ONG que era para apoyar a la gente trans. Entonces, presentó
yo estaba encargado de como de poner los videos y todo, ¿no? De los que querían hablar, querían presentar. Y entonces presenté lo que él trajo y me quedé con el ojo cuadrado. Porque más que video era un audio. O sea, era un audio de poemas que él escribió, pero que los grabó antes, durante y después de su transición. Entonces le cambiaba la voz de mujer, que ya iba cambiando, a voz más masculina. Y si tú ves a Daniel y ni te imaginas. O sea, él es hombre. O sea, es más, yo le comenté que, que ni siquiera me acuerdo de su nombre de mujer. Y él me dijo, qué bueno. Pero bueno, eso a mí fue lo que o sea, el oír su voz, que la iba a él, y él además se le ocurrió editar sus poemas grabados con las voces diferentes. Entonces, eso a mí me impresionó mucho. Y yo decidí en ese momento que valía la pena hacer un documental y se lo planteé y estuvo de acuerdo y ya, finalmente hicimos el documental. Muy breve, ¿no? Porque no tuve mucho chance de grabar, porque tampoco, también uno, o sea, digamos que yo no entendía muy bien lo que estaba pasando. Sabía algunas cosas, pero yo no sabía que estaba en un proceso complicado emocional. Entonces, cada que queremos grabar algo, él me decía, no, es que no puedo, no puedo, no puedo. Entonces, solamente esos 2 momentos que pude grabar fueron lo que pude, ahora sí que lo que se pudo grabar. Pero, pero la historia de él es muy interesante, porque además es padre, perdón, es hijo de un padre mixteco y una madre zapoteca. Y ahí en el pueblo donde él vive, que es muy cerca de aquí de Oaxaca, que es Achila, que es un pueblo muy importante, digamos, de la cultura zapoteca antigua, hay mucha gente trans, no es el único. Entonces hay como toda una serie de cosas interesantes. Yo con Daniel pues, somos amigos, pues, y si hay chance de hacer más cosas, sí me gustaría hacerlas. Sí, me parece interesantísimo como ese proceso creativo, ¿no? Creo que es Sí, como muy, 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 muy ingenioso, ¿no? Como contar la historia a través de este recurso sonoro, ¿no? Bueno, no sé, Jorge, no sé si hay más preguntas, estamos ya sobre la hora. Em, No, si quieres cerrar, ciérrale. ¿No? Para que pues anuncies también la próxima. Perdón. pásales mi WhatsApp por si quieren ver los documentales, digo, no sé si todos, pero algunos, y me quieren escribir o lo que sea, pues ahí está mi WhatsApp. Es más fácil perfecto. que se los pases mi WhatsApp que yo ahorita me ponga ahí a escribir el correo y tal. Es más sencillo. Sí, no te preocupes. Con todo Sí, sí, gusto, sí. con todo gusto. Gracias. No, mire, Roberto, te agradecemos muchísimo tu disposición, la conversación, todo lo que nos has compartido. Te lo agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como dice Jorge, ojalá tengamos oportunidad de organizar un, un evento donde nos podamos hacer proyecciones y tener como una plática como mucho más directa, ¿no? Viendo ya como algunos de los materiales en conjunto, ¿no? Sí, Ojalá se pudiera hacer eso, pero pues a nombre del seminario y del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero, te agradecemos muchísimo tu muchas gracias. disposición Pues ahora y sí, te digo que lo hago con mucho gusto porque además es mi alma mater. O sea,
Yo le tengo mucho cariño a Rivero porque yo creo que lo que sí es cierto, que le hicieron mala fama y de que el Pirurris y todo eso, ¿no? Pero más allá de esa mala fama, yo sí reconozco que es una universidad humanista Mm. y eso es muy importante. Entonces yo con todo gusto, cuando ustedes quieran, yo estoy dispuesto. Ya puedo viajar, así que no se preocupen, hasta puedo ir. Perfecto, perfecto. Pues sí, lo vamos platicando y claro que en Mejor la vamos Ibero hay como nosotros. tal. Sí, claro, también. Ay, Mejor vamos nosotros a Oaxaca. Sí, sí, perfecto. ojalá algún día podríamos hacer un circuito, ¿no? Sí, Itinerante de proyecciones y nos vamos por varias ciudades, ¿no? Y yo creo que tenemos amigos en distintas partes. Creo que hace ratito vi que estaba Juan Carlos Daza de Colombia, que estaba ahí presente en la transmisión de Facebook. Le mandamos un saludo. Pues a lo mejor nos vemos por allá alguno de estos días, ¿no? Ya hablando de Brasil y de China y de todo, Nueva Zelanda, pues quizás, ¿no? fíjate que esa parte me falta mucho. Este, no conozco mucho en América Latina. Conozco Brasil, conozco Chile, estuve con los mapuches Mm. en Chile, y, pero no conozco, por ejemplo, Colombia, que tengo unas ganas de conocer, ni Perú, ni Bolivia, que tengo unas ganas de ir a Bolivia. Y cuando ya tenía mi boleto para ir a Bolivia, porque me querían mandar de un festival de National Geographic y me pagaron el boleto y todo. Y una amiga boliviana me recomendó, me dijo, si te van a pagar todo, pues que te manden de, de Miami directo a La Paz. Porque si te vas por México, uy, vas a hacer escala en Perú y quién sabe qué, y siempre pierden el avión, es un desastre. Entonces hice caso porque ella era boliviana y justamente cuando me dan el boleto, que ya era la fecha que tenía que ir, resulta que es cuando Bolivia y Estados Unidos rompen relaciones. Ah, Entonces suspenden todos los vuelos, todo. Bueno, ya ni modo, no pude ir, pero tengo unas ganas de conocer ahí. Digo, todos esos países, o sea, la verdad es que Latinoamérica es impresionante. sí, O sea, sí, yo he sí, sí. conocido más fuera de Latinoamérica, pues porque me ha tocado, pero no porque yo haya querido. Brasil es mi país favorito hasta la fecha. Pues esperamos algún día está. Vamos a cerrar, nada más mencionar que el 7 de mayo vamos a tener nuestra sesión con Jorge Maldonado García, que es también un egresado de la maestría en antropología. Y él nos va a hacer una presentación titulada Relaciones multisensoriales de un sistema vivo, más allá de lo no humano. Entonces, pues están invitados todos, les haremos llegar cuando ya se aproxime la fecha la información necesaria. Entonces, pues te agradecemos, veo en cuenta y nos estamos viendo. Nada, y de verdad, por favor, escríbame para cualquier cosa, este, cualquier duda, cualquier comentario de los documentales, que ya me decías la verdad me entusiasmó mucho eso que dijiste, que ahora sí ya te dieron muchas ganas de verlos. Sí, sí, claro, seguimos. Sí, con gusto yo paso todos tus datos y Bueno, ligas. Gracias, órale, pues, Bueno, Roberto. hasta Gracias. luego. Nos vemos, gracias. Jorge. Cuídense, cuídense. Gracias a los que nos siguieron por la transmisión. Y nos vemos. Chao. Chao, chao.